Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video. Bienvenidos a BRT Español, donde hacemos ¿qué? Juntos siempre. Leemos la Biblia, ¿verdad? Solamente tú, yo, Dios, Jesús, el Espíritu Santo y esta palabra que nos alimenta y nos hace fuertísimos en nuestro espíritu para poder liderar con toda la locura de esta vida, ¿verdad? Nos hace hasta que un día estaremos en el cielo con nuestro Padre Dios, juntos para siempre viviendo con Él. Bueno, familia, hoy es un día súper importante. Vamos a terminar el libro de 1 Samuel juntos. Ya hemos leído ¿cuántos libros? Un montón de libros juntos, mira. Y hoy vamos a leer entonces el capítulo 28, 29, 30, 31 y terminando con el Salmos 89, ¿ok? ¿Listo? ¿Lista? Todo con toda la historia de Saúl y lo que está pasando con él y todo. Y David y Jonatán y todo. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este momento aquí, que yo y cada persona aquí que está miembro de la familia de BRT, estamos aquí todos juntos para decirte que te alabamos, te honramos, te adoramos, te amamos con todo corazón y queremos aprender más y más de ti. Por eso estamos aquí para venir, para leer de nuevo, para continuar aprendiendo y conociéndote mejor. Espíritu Santo, ven y ayúdanos, danos sabiduría para poder entender lo que estamos leyendo en una manera diferente, una manera más profunda que uno puede usar en nuestro día a día. Te amamos y te adoramos y te alabamos. Lo oro todo esto y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a comenzar con el capítulo 28. Los filisteos atacan a Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Te recuerdas del video pasado? Si no te dio tiempo, vete a ver. Que David comenzó a escaparse de nuevo de Saúl, porque Saúl, ¿sabes? Va y viene, dice primero perdón, y después continúa queriendo matarle. Entonces, ahora él se fue a uno de los reyes Aquís. ¿Era filisteo? No, era Gat. Se fue a Gat. Entonces lo que pasó es que David se hizo que estaba loco, ¿no? Primero. Y después se fue a Gat y lo que hizo es hablar con el rey Aquís, que era el rey de Gat. Entonces lo que él hacía es que se quedó ahí y se iba y se agarraba un montón de... se iba y destruía diferentes ciudades, etcétera, y traía camellos, asnos, todo eso, ¿no? Y cuando Aquís le preguntaba dónde estabas, él decía, por aquí, por allá, ¿no? En el sur de Judá, en Jeramel. Entonces él decía, él está atacando a su propia gente, entonces él nunca me va a dejar. Y él se quedó bien confiado que David nunca le iba a dejar. Ok, entonces vamos a ver lo que pasó. Capítulo 28. En esos días los filisteos juntaron sus fuerzas para atacar Israel. Y dijo Aquís a David, ten bien entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. Y David respondió a Aquís, entonces verás por ti mismo lo que tu siervo puede hacer. Y Aquís dijo a David, por tanto te nombraré mi guarda personal para siempre. Samuel ya había muerto. Todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había hecho de la tierra a los médiums. Y Saúl había echado de la tierra a los médiums y a los espiritistas. ¿Okay? Versículo 4. Los filisteos se juntaron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió en su corazón, se turbó en gran manera. Consultó al Señor, pero no lo respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus servidores,
búscame una medium para consultarla. Mira, tanto miedo que tenía, ¿eh? Sus criados respondieron, en Endor hay una medium. Saúl se disfrazó, se puso otro vestido y se fue de noche con 2 hombres a ver a esa mujer. Le dijo, te ruego que me consultes a algún espíritu y me hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer contestó, tú sabes que Saúl ha cortado del país a los medios y a los espiritistas. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por el Señor, vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Wow. La mujer le preguntó entonces, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, haz venir a Samuel. Él se fue a un espiritista, un medium, para pedir que traiga a Samuel. Mira cuán desesperado él estaba, ¿no? Y con tanto miedo que él tenía en su corazón. Versículo 12. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó en voz alta a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Ella respondió, he visto un espíritu que sube de la tierra. Él preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella respondió, un anciano cubierto con un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí. Dios se apartó de mí y no me responde ni por profeta ni por sueño. Por eso te llamé para que me declares qué debo hacer. Entonces Samuel le dijo, si el Señor se apartó de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? Y el Señor ha hecho como habló por medio de mí. Ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz del Señor ni cumpliste el furor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto. Y él entregará a Israel junto contigo a los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. El Señor entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. ¡Wow! ¡Qué mensaje de recibir!, ¿verdad? Él ya estaba con miedo y ahora le dijo, bueno, tú vas a estar conmigo mañana. Vas a estar muerto, vas a morir, tú y tus hijos. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Quedó sin ninguna fuerza porque en todo ese día y esa noche no había comido. Entonces la mujer se acercó a Saúl y al verlo tan turbado le dijo, tu criada ha obedecido tu voz, arriesgué mi vida y oí tu palabra. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré ante ti un bocado de alimento para que comas y recobres tus fuerzas y sigas tu camino. Pero él rehusó, diciendo, no comeré. Entonces sus servidores y la mujer lo instaron, y él obedeció. Se levantó del suelo y se sentó sobre una cama. Esa mujer tenía un ternero gordo y lo mató. Tomó harina, la amasó y coció pan sin levadura. Lo trajo a Saúl y a sus servidores, y después de haber comido, se levantaron y se fueron esa noche. Capítulo 29. David es excluido de la batalla. Ahora regresamos a lo que estaba pasando con David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, y Israel acampó junto a la fuente de Jezreel. Los príncipes filisteos marcharon en compañías de 100 y de 1000 hombres. Y David y los suyos iban a la retaguardia con Aquís.
Los príncipes filisteos preguntaron: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Aquís respondió: este es David, que era siervo de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo durante días y años, y desde que se pasó a mí hasta hoy no hallé ninguna falta en él. Entonces los príncipes filisteos se enojaron con Aquís y le dijeron: despide a ese hombre, que se vuelva al lugar que le señalaste. No venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Versículo 5. ¿No es ese el David que quien cantaban? Saúl hirió los 1000 y David los 10,000. Aquís llamó a David y le dijo: vive el Señor que tú has sido recto, y me ha parecido buena tu salida y tu entrada conmigo. Ninguna cosa mala he hallado en ti desde que viniste a mí hasta hoy. Pero no agradas a los príncipes. Vuélvete pues y ve en paz para no desagradar a los príncipes filisteos. Replicó David a Aquís: ¿qué mal hice? ¿Qué hallaste en tu siervo desde que yo estoy contigo, para que yo no vaya y pelea contra los enemigos de mi señor el rey? Versículo 9. Aquís respondió: sé que has sido bueno en mis ojos como un ángel de Dios. Wow, le llamó un ángel de Dios. Pero los príncipes filisteos han dicho: no vengas con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y tus siervos, levantaos al amanecer y partid. Entonces David y los suyos se levantaron de mañana y volvieron a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel a pelear. Entonces no le dejaron a David ir con los filisteos contra los israelitas. Los príncipes dijeron: aquí estás loco, estás loco. Él es el que todos los israelitas cantan que él mataba 10,000 de personas, y tú le vas a ver, tú piensas que él sinceramente va a venir y va a pelear contra su propia gente, ¿no? Entonces aquí tuvo que decirle: mira, regresa, no vas a poder pelear con nosotros. Capítulo 30. David vence a los amalecitas. Cuando David y los suyos llegaron a Ziklag el tercer día, encontraron que los amalecitas habían invadido el sur de Ziklag. Habían desolado Ziklag y le habían prendido fuego, y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. A nadie había muerto, sino que los llevaron y siguieron su camino. Llegaron pues David y los suyos a la ciudad, y la vieron quemada, y sus esposas y hijos llevados cautivos. Entonces David y su gente alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltó la fuerza para llorar. También habían llevado a las 2 esposas de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que había sido esposa de Nabal de Carmel. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba amargado, cada uno por sus hijos y hijas. Pero David se fortaleció, mira, me encanta eso. David se fortaleció en el Señor su Dios. Imagina, sus esposas, sus hijos, la ciudad quemada, todo yendo. Y él, claro, lloró, pero después se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó al Señor: ¿seguiré a esa tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. Versículo 9. Partió pues David con sus 600 hombres y llegaron a la torrente de Besor, donde quedaron algunos. David siguió con 400, entonces 200 se quedaron y él continuó con 400. David siguió con 400 hombres, 200 quedaron atrás porque cansados no pudieron pasar el torrente Besor.
Versículo 11. Y hallaron en el campo a un egipcio que trajeron a David y le dieron de comer y beber. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Después de comer, se reavivó, porque en 3 días y 3 noches no había comido ni bebido. David le preguntó, ¿de quién eres? ¿De dónde eres? El joven respondió, soy siervo de un amalecita que me dejó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión al sur de Ceretí, a Judá, y al sur de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Él era del mismo, su jefe era el que había hecho eso. Versículo 15. David le dijo, ¿me llevarás a esa tropa? Y el joven le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, y te llevaré a esa gente. Entonces lo llevó, y los amalecitas estaban esparcidos por toda esa tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por toda la gran presa que habían tomado de los filisteos y de Judá. Y David los abatió desde el alba hasta el atardecer del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que huyeron en camellos. Y David libró todo lo que los amalecitas habían tomado y también a sus 2 esposas. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos y hijas, del robo y de todo lo que habían tomado. David lo recobró todo. Versículo 20. David tomó también las ovejas y el ganado mayor, lo llevaron delante y dijeron, esta es la presa de David. Y llegó David a donde estaban los 200 hombres que no habían podido seguir y que habían quedado en el torrente Besor. Salieron a recibir a David y a los que estaban con él, y cuando David llegó cerca de ellos, los saludó. Entonces los malos y perversos que habían ido con David dijeron, siendo que no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos tomado, sino a cada uno su esposa y sus hijos, que los tomen y se vayan. Pero David les dijo, hermanos míos, no hagáis eso con los que nos ha dado el Señor, que nos guardó y entregó en nuestras manos esa banda que vino sobre nosotros. ¿Quién nos dará razón en eso? Igual parte ha de ser de los que van a la batalla como de los que quedan con el bagaje. Les tocan partes iguales. Desde ese día, eso fue ley y norma en Israel, que los que se iban a la batalla o los que se quedaban con los bagajes también igualmente agarraban todo lo que era el botín que ellos habían recibido. Versículo 26. Cuando David llegó a Ziklag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, aquí va una bendición para vosotros de la presa de los enemigos del Señor. También envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Sur y en Yatir, en Aroer, en Sifmot, en Esteboa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Jorma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Wow, entonces ellos agarraron bastante botín porque se dividieron y ellos tuvieron suficiente para bendecir a todas esas ciudades. Capítulo 31. Mientras tanto, los filisteos pelearon contra Israel y los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. La batalla se agravó sobre Saúl y lo alcanzaron los arqueros y fue muy herido por ellos. Entonces dijo a su escudero,
saca tu espada y pásame con ella para que no vengan los incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quiso, porque estaba muy atemorizado. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Mira que Saúl comenzó como un hombre tan humilde que ni siquiera estaba escondido porque no le encontraban cuando dijo que le iban a hacer rey. Y terminó que se quedó tan lleno de querer agradar a la gente, de lo que la gente pensaba era muy importante para él, que fue más importante do que obedecer a Dios. Entonces él comenzó a hacer lo que quería, pero al fin de su vida, mira, terminó yendo a un espiritista, a un medium que no tenía nada de ver con Dios, y después el próximo día se suicidó en la batalla, porque no quería que le maten los otros. Entonces él se suicidó. Qué pena, ¿no? Que cómo comenzó y cómo terminó la vida de Saúl. Bueno, versículo 5. Cuando el escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl ese día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Y los israelitas del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas y mandaron publicar la noticia en todo el país de los filisteos, en el templo de sus ídolos y entre el pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Pero cuando los de Jabes de Galad oyeron eso que los filisteos hicieron a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, anduvieron toda esa noche y quitaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos del muro de Bet-San. Volvieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Qué pena, qué pena. Y así termina la historia entera de Saúl. Qué pena, ¿no? Ahora, mira, que nosotros nunca seamos de esta manera. Porque cuando tenemos impaciencia y cuando estamos pensando mucho que qué es lo que la gente piensa, que ellos me quieran, quiero que ellos me quieran, entonces uno comienza inmediatamente a hacer como un ídolo lo que piensa la gente de nosotros, que nos importa más lo que ellos piensan do que nosotros hacer lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Eso es una cosa súper peligrosa, porque viene tan así, bien despacito viene, uno casi no nota. Primeramente ya estamos, que es importante lo que piensa, qué piensan, que nos vamos importando y después ya no vamos a hacer algo que Dios hace o hacemos mitad lo que Dios nos dice hacer. Lo obedecemos en mitad porque la otra mitad estamos preocupados de qué va a decir la gente, qué va a pensar la gente, ¿entiendes? Eso era el problema de Saúl y mira cómo él terminó su reino y su vida. Es una cosa súper triste que nosotros nunca hagamos así, hermanos, ¿ok? Ok, vamos a leer entonces ahora el Salmo 89. Dice, el pacto de amor. Salmo de Etán es Raíta. Siempre cantaré al invariable amor del Señor. De generación en generación proclamaré tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que tú estableciste tu fidelidad en el mismo cielo. Tú dijiste, hice un pacto con mi elegido, juré a David mi siervo. Confirmaré tu estirpe.
para siempre. Afirmaré tu trono por todas las generaciones. Señor, los cielos celebran tus maravillas y tu fidelidad en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos iguala al Señor? ¿Quién es semejante al Señor entre los seres celestiales? Dios temible en la gran congregación de los santos, formidable sobre cuantos los rodean. Señor Dios Todopoderoso, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor. Tu fidelidad te rodea. Tú dominas la bravura del mar, tú sosiegas sus ondas, tú quebrantaste al monstruo marino como a un herido de muerte. Con tu poderoso brazo esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos y la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los criaste. Los montes Tabor y el Hermón cantan a tu nombre. Tuyo el brazo potente, fuerte es tu mano, sublime tu diestra. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono, el amor y la fidelidad van ante ti. Dichosos son los que saben aclamarte, andarán a la luz de tu rostro, Señor. En tu nombre se alegrarán. Todo el día en tu justicia serán enaltecidos. Porque tú eres la gloria de tu fortaleza y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, nuestro Rey es el Santo de Israel. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste: he puesto el poder sobre uno que es valiente, exalté a un elegido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, y lo ungí con mi óleo santo. Mi mano será firme en su favor, mi brazo también lo fortalecerá. Ningún enemigo lo avasallará, ni el malvado lo humillará. Yo quebrantaré ante él a sus enemigos, heriré a quien lo aborrece. Mi fidelidad y mi amor estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Me llamará mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi amor hacia él, será firme con él, y mi pacto será firme con él. Versículo 29. Sus descendientes reinarán para siempre, y su trono durará como los días del cielo. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Versículo 30. Pero si sus hijos dejaran mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces con vara castigaré su rebelión y con azotes su iniquidad. Pero no quitaré mi amor de él, ni falsearé mi fidelidad. No violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez por todas he jurado por mi santidad. No mentiré a David. Sus descendientes durarán para siempre, y su trono como el sol ante mí. Como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Pero tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, profanaste su corona hasta la tierra. Abriste la brecha en todas sus murallas, destruiste sus fortalezas. Versículo 41. Los saquean todos los que pasan por el camino, es la deshonra de sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste el filo de su espada y no lo sostuviste en la batalla. Quitaste su esplendor, echaste su trono por tierra. Acordaste los días de su juventud, lo cubriste de afrenta. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego?
recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Habrás creado en vano a los hombres? ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Librarás tu vida, su vida del poder del sepulcro? Señor, ¿dónde está tu amor de antes que por tu fidelidad prometiste a David? Señor, recuerda el oprobio de tu siervo, oprobio de muchos pueblos en mi seno. Señor, tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Alabado sea el Señor para siempre. Amén y amén. Qué increíble, ¿no? Como en muchos de los salmos nos hace como una cosa histórica que nos dice lo que Dios le había prometido y después decía lo que iba a pasar si la gente no hacía lo que desechaba a Dios, básicamente. Y después, aunque eso pasó, también dice, óyeme, Señor, por favor, ¿a dónde estás? ¿Vas a estar airado para siempre? Y siempre al final termina con ser alabado sea el Señor. Que no importa, de cualquier manera te voy a alabar, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta parte de la Biblia que estamos leyendo. Que nunca nos olvidemos de la historia de Saúl, cómo él comenzó tan humilde y terminó en una manera tan horrible. Que por el desespero de que él tenía mucho en su corazón y quería agradar a la gente, que tú te apartaste de él hasta el punto que él tuvo que irse a espiritistas y mediums para poder escuchar algo. Y de cualquier manera murió en una manera tan triste. Querido Dios, ayúdanos a recordar que nunca seamos de esa manera, que nunca pondremos otra gente antes de ti, que siempre tú seas lo más importante en nuestra vida. Agradarte a ti sea más importante de que agradar a la gente. Yo oro y pido una bendición especial para cada persona que está aquí escuchando y también leyendo este libro que acabamos de terminar. Tú sabes lo que ellos necesitan, tú sabes los sueños que ellos tienen, tú sabes las preocupaciones que cada persona tiene. Y te pido en el nombre de Jesús que tú te manifiestes y les ayudes mientras que ellos claman a ti por sabiduría y por ayuda. Te amamos con todo corazón, querido Dios. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia linda, tan contenta que leímos otro libro juntos. Ahora vamos a comenzar entonces en el segundo libro de Samuel, que es toda la historia de David y Salomón, etc. Entonces, mucha cosa y muy interesante que vamos a comenzar a leer entonces en el próximo libro, que será Segundo Samuel, que vamos a comenzar en el próximo video. Hasta ahí, que Dios te bendiga.